Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Como he dicho al comienzo de la misa, hoy celebramos en la Iglesia en España la memoria de los mártires del siglo XX, la mayor parte de ellos durante la Guerra Civil Española, también algunos en el levantamiento de Asturias del año 34. Cuando celebramos la memoria de los mártires, tenemos que fijarnos, en primer lugar, en el amor que esos hombres, esas mujeres, hombres y mujeres consagrados, monjas, religiosos, sacerdotes, obispos, pero también laicos, muchos laicos, que esos hombres, esas mujeres tenían a Jesucristo. Un amor que les llevaba a dar lo máximo que tiene una persona, la vida. Y en prácticamente todos los casos, previa tortura. Quizá en algún caso no, pero en la mayoría de los casos, previa tortura. Por lo tanto, algo que te da mucho miedo, te da miedo sufrir, aunque no tengas tanto miedo a la muerte como al sufrimiento. Te da miedo separarte de los tuyos, dejar a tu familia en unas condiciones precarias. ¿Cuántos casos conocemos todavía de personas que mataron a sus padres, por ejemplo? En nuestra propia parroquia hay varios que mataron a sus papás. Ellos eran niños, hoy ya son ancianos, lógicamente, pero mataron a sus padres y dejaron a la mamá, por ejemplo, con los niños pequeños, sin nada, para intentar sobrevivir en un contexto de guerra civil y después de la durísima posguerra. Yo creo que esto es lo primero que hay que tener en cuenta, el amor a Cristo. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a hacernos un planteamiento. ¿Estoy yo dispuesto a dar la vida por Cristo? Contando siempre con la gracia de Dios. Si llegara el momento, que no llegue, Dios lo quiera, porque no tenemos por qué desear que nos persigan, pero si llegara el momento, mi amor a Cristo sería tal como para derramar mi sangre por Él, que derramó su sangre, que es más valiosa que la mía, que derramó su sangre por mí. Esta es la primera cuestión, examinar nuestra conciencia sobre nuestro amor a Cristo. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el mártir dependía de los casos, porque la persecución en España fue muy puntual, o sea, estalla la guerra civil, inmediatamente después viene la persecución, ¿no? Que duró con gran intensidad, duró en torno a 3 meses, después se prolongó, pero con intensidad duró en torno a 3 meses por un motivo: ya no había más que matar, o sea que mataron a todos los que pudieron en cuanto los atraparon y después ya no tenían más que matar, pero los primeros 3 meses fueron terribles. Después ya hubo el miedo, ¿no? Por ejemplo, las checas en Madrid, las torturas. Bueno, hay que tener en cuenta que esta gente que moría por Cristo no siempre era entendida por parte de su propia comunidad. Es decir, el mártir muchas veces es despreciado, ridiculizado, marginado hasta por los suyos. Y esto es un tipo distinto de martirio. O sea, si el mártir es visto como un héroe por los suyos, como un enamorado de Cristo y un ejemplo, de alguna manera, en medio de la dureza, de la tortura y del martirio, está siendo apoyado. Pero cuando los tuyos dicen que eres un extremista, que eres un radical, que eres un fundamentalista, que si mueres es porque tú quieres, que lo que hay que hacer es pactar, y que qué más da
que no es para tanto, es decir, si los tuyos te están diciendo que no tenías que morir y que lo que tenías que hacer era ceder, que eres un exagerado, esto es muchísimo más difícil. Y yo, claro, en aquel momento, repito, los 3 meses empezando la guerra civil, en el año 36, esos 3 meses durísimos, después, insisto, el martirio continuó, pero ya había menos que matar. Fue tan dura la persecución, tan general, que no se produjo esto. Pero sí se produce en otros casos. Se produce no solo en el martirio de la sangre, se produce, por ejemplo, cuando tienes que defender a Jesucristo o defender las enseñanzas que vienen del Evangelio, las enseñanzas de la Iglesia. Siempre te vas a encontrar con gente dentro de los tuyos que pactan y que dicen, total, ¿qué más da? ¿Qué más da echar un poquito de incienso en el altar del emperador? Eso es una cosa histórica de la época de Nerón y de los romanos y es una cosa simbólica hoy en día. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si mueres es porque quieres. Si eres perseguido es porque quieres, porque eres un integrista, fundamentalista, fariseo, etc. Y eso no solo te lo dicen los de fuera, es que te lo dicen los de dentro. Esto hace muchísimo más difícil la fidelidad. Pero en el fondo es lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor, no hay que olvidarlo, murió mártir en la cruz, abandonado por prácticamente todos y con un coro allí alrededor, lo cuenta el Evangelio, de gente que le decía, si mueres es porque quieres. A otros has salvado. Bájate de la cruz y creeremos en ti. Si mueres es porque quieres. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, la gracia, la valentía para poder ser testigos suyos, no solamente cuando llegue la hora del martirio, si llega, sino en ese otro martirio del insulto, de la persecución, por defenderle a Él. Y que resuene continuamente en nuestros oídos la bienaventuranza de Cristo. Dichosos vosotros cuando seáis perseguidos por mi causa, porque vuestro es el reino de los cielos. Que así sea. De pie, por favor.